El Centro Carter, ente encargado de la misión de observación sobre las elecciones en Venezuela el 28 de julio, aseguró ayer que el ganador de los comicios fue el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Recordemos, esta organización había sido invitada por el Consejo Nacional Electoral a observar las elecciones que tuvieron al actual presidente como el candidato reelecto con más del 50% de los votos según la resolución oficial. Maduro afrontaría de esta manera un nuevo mandato de 6 años. Pero el Consejo Nacional Electoral no dio a conocer todavía las actas correspondientes y al mismo tiempo alega que el retraso que ocurrió en la noche de los comicios, el retraso que se dio después con todo este proceso, tiene en buena medida su origen en un hackeo. Por otro lado, Maduro denuncia que hay en curso un golpe de Estado ciberfascista. ¿Cuál fue la novedad ayer? En una entrevista que concedió desde Atlanta, Estados Unidos, Jenny Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, señaló que las empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicios, hackeos. Y esa noche, la noche del 28 de julio, no hubo nada de eso. Agregó, la transmisión de la data de votaciones por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora no han perdido nada, enfatizó de manera terminante. Además apuntó contra el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien dijo que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos. La gran irregularidad de la jornada electoral fue la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar al verdadero voto, el resultado verdadero al pueblo venezolano, concluyó. El Centro Carter, según explicó su vocera, según explicó Jenny Lincoln, ha analizado los números disponibles junto a otras organizaciones y universidades y confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60% de los votos. A partir de esta novedad, que tiene su relevancia porque este era el pronunciamiento que estaban esperando algunos gobiernos, algunas fuerzas políticas de América Latina para terminar de tomar posición. Bueno, vamos a retomar el contacto con nuestro corresponsal en Caracas. Estamos para eso justamente con Omar Lugo. Omar, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte nuevamente. Hola, buenos días, Romina, buenos días, Emiliano, saludos de Caracas. Así es, la ¿Qué pasó presión internacional, con ese que es una de las pronunciamiento del posibilidades. Centro Carter? ¿De qué manera cayó? ¿Cómo repercutió? Digamos, ¿cómo se integró a la discusión de la jornada de ayer? Bueno, el Centro Carter en Venezuela es entre los observadores internacionales el más aceptado históricamente por el gobierno de Venezuela en anteriores comicios y observaciones. Es decir, no es cualquier observador en este caso. De hecho, en el pasado hasta la oposición radical llegó a cuestionar el Centro Carter cuando no le favorecían sus veredictos. Ahora bien, Maduro ha respondido atrincherándose más en lo que ha sido calificado como una nueva escalada autoritaria de Maduro sobre el aspecto internacional. Insiste en que Venezuela resuelve sus problemas adentro, los venezolanos, pero haciendo una analogía, Emiliano, algunos analistas observan que es como que tu vecino le esté golpeando a su mujer, un tema por cierto de moda en el sur hoy, y que tú no te puedas meter, aunque el hombre esté maltratando por completo a su familia y casi matándole, no te puedes meter porque ese no, por asuntos de soberanía. El caso de Venezuela es que mientras ocurren estas presiones internacionales, Maduro sigue adelante, el chavismo sigue adelante. Ayer mismo se reportan nuevas detenciones arbitrarias de opositores, inclusive gente que hacía tiempo había estado preso, como Carlos Cancelor, que es papá del futbolista John Chancellor de la selección nacional, por cierto. También un exgobernador, William Dávila, fue preso después de asistir a una vigilia pacífica convocada en Caracas por un grupo de opositores, que fue un acto muy sencillo, muy tranquilo, y fue preso. La oposición llama a estos secuestros porque son hombres encapuchados, sin órdenes judiciales, los suben a las camionetas sin placas y se los llevan y los desaparecen durante varias horas o días.
Después se reportó que están en el helicoide, que es el centro de torturas más conocido internacionalmente y denunciado como centro de torturas por organismos defensores de los derechos humanos, inclusive por la ONU, por la comisión que tiene que ver con el caso Venezuela. Y Emiliano y Romina, otro punto en esta escalada es que Maduro ordenó el cierre de Twitter durante 10 días y el bloqueo de Instagram y la regulación de WhatsApp. Esto, para ponerlos en contexto, amigos uruguayos, es importantísimo porque en Venezuela desde hace años no existe la prensa libre, los portales de internet están bloqueados, los críticos, no hay programas como este en la radio ni en la televisión, de modo que el venezolano común se informa a través de las redes sociales. Ahora viene este bloqueo que aísla mucho más a la población, Emiliano, Romina. Sí, el día de ayer el presidente Maduro habló en un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores. Ahí aseguró que algún día, más temprano que tarde, nacerán las nuevas redes sociales venezolanas para liberar al país de esa gente. Esa era una alusión a los propietarios de plataformas como WhatsApp, Instagram y TikTok, que, según Maduro, funcionan como multiplicadores de odio. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! Ahí yo decía también malestar con otras redes sociales, ¿no? WhatsApp, Instagram, sí, TikTok. también, Entonces, ¿se están tomando medidas? ¿Van a tomarse medidas también con esas otras plataformas? Sí, de hecho ya Signal fue bloqueado ayer en Venezuela también. Y el caso de WhatsApp es de doble filo. Para el gobierno le había ordenado que iba a desinstalar, incluso la desinstaló en público, al menos en su teléfono WhatsApp, y dijo que ordenaba que en el sector público los militares, los administradores del gobierno no usaran WhatsApp. No habló de una eliminación total porque dijo pues que se mantendrá, que será voluntaria esa decisión. Ahora bien, insisto en la parte de la información, porque por ejemplo los videos que han circulado en los últimos días de los excesos policiales, de los secuestros de opositores, de la represión desmedida, inclusive durante la campaña fue la red social o las redes sociales lo que movilizó al venezolano común, a las personas en las poblaciones más perdidas que se enteraban de lo que estaba ocurriendo a través de estas redes sociales. Maduro en ese mismo acto donde anunció el cierre de Twitter temporal, dijo que está empeñado en hacer una revolución dentro de la revolución, y lo que significa una mayor radicalización de su modelo de gobierno, donde le transferirá más poderes a lo que llaman las comunas, que es una forma de organización final asociada al Partido Socialista, y implica una forma directa de gobierno presidente-pueblo, como llaman los teóricos de la política. Es decir, más allá de cualquier presión internacional, esto sigue rampante por su camino, que muchos analistas políticos y estudios comparativos lo ubican como una autocracia cerrada, después de venir de una autocracia electoral. Esto según el modelo de análisis de BIDEM, que es el centro de Suecia, la Universidad de Gotemburgo, que analiza en perspectiva, valga otra vez la palabra, los gobiernos y la política comparada internacional para determinar qué clase de gobiernos tenemos en el mundo. De hecho, el cierre de redes sociales es común en países como Irán, Corea del Norte y otras autocracias cerradas, Emiliano. Sí, empezamos esta conversación, Omar, tomando como base el pronunciamiento, la comunicación ayer del Centro Carter sobre qué entiende que pasó en las elecciones del 28 de julio, en particular que según sus estimaciones, sus números, sus relevamientos, ganó el candidato de la oposición y lo hizo con más del 60% de los votos. Tú decís entonces que eso por ahora no ha cambiado nada. Veía la reacción, ¿no? Veía la reacción desde el gobierno. Se incluyó al Centro Carter en la lista de conspiradores que buscan derrocar a Maduro. El canciller Iván Gil acusó al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado, lisa y llanamente. Exacto. Y entonces mi pregunta es, ¿no pasa nada con
con un informe como ese, teniendo en cuenta justamente la relevancia que se le había adjudicado al Centro Carter. ¿Cómo juega ese reporte, ese juicio del Centro Carter, cuando por otro lado Brasil, Colombia y México reiteraron, porque esa fue noticia de ayer, el llamado a la autoridad electoral de Venezuela para que divulgue las actas de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a los Maduro? resultados mesa por mesa, que sería una forma de dirimir este conflicto. Ahora bien, aquí no enfatizan estamos mucho en hablando de una ese punto, elección. ¿no? Es un comunicado firmado Sí, por los cancilleres de los tres países que dicen que consideran fundamental la presentación por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, desglosados por mesa de votación. Impresiona, visto desde afuera, impresiona la forma como se plantan estos tres países, ¿no? Porque son países que son quienes han intentado justamente mediar, quienes han intentado mantenerse como interlocutores, que no han roto este, las vinculaciones, no han forzado, digamos, el rechazo como sí se ha ocurrido en el planteo de otros países de la región. Están ahí, en la posición en la que buscan el diálogo, en la que están tratando de buscar una salida. Pero esos tres países, sí. Brasil, Colombia, México, además con distintas tonalidades de izquierda en sus gobiernos, son muy precisos en reclamar algo que para el gobierno de Venezuela es una exigencia tremenda, ¿no? Que muestre los resultados mesa por mesa. Pero además, Emiliano, son tres presidentes aliados muy cercanos de Maduro, estrechamente aliados políticos, lo han apoyado incondicionalmente durante los últimos años, desde sus diferentes posiciones. El punto allí es que parece no haber espacio para una negociación, porque hay una cancelación absoluta desde el gobierno de la oposición como alternativa. Tú mismo has usado la palabra ahora que más ha sido recurrente para el chavismo, un supuesto golpe de Estado cibernético. Ahora bien, nadie sabe exactamente cómo funcionaría un golpe de Estado cibernético en un país que es controlado por la fuerza militar chavista. Entonces, lo que ocurre allí es que el gobierno ha utilizado todos estos argumentos como arma contra la oposición. Por ejemplo, han cancelado masivamente pasaportes de personas que simplemente necesitaban viajar, están persiguiendo activistas por los derechos humanos, a periodistas, a políticos, a estudiantes, a personas comunes, y esto es una escalada que según la experiencia histórica en la región apuntaría más hacia un sistema tipo Nicaragua, tipo Cuba, donde pese a las presiones internacionales no ocurre nada por dentro. Ese es un enfoque, tal vez no sea el único, pero hasta ahora las evidencias indican que va por allí porque en efecto Maduro solo ha respondido con más radicalismo y con una cancelación absoluta de cualquier crítica como algo que es intolerable para la llamada revolución bolivariana, Emiliano. La oposición lo que ha quedado es hacer eventos como el de ayer, una vigilia sencilla, en un sitio de Caracas llamado Los Palos Grandes, y saliendo de esa vigilia capturaron a otro dirigente opositor. Entonces, eso es una muestra más de cómo el gobierno no está escuchando, al menos públicamente, no hay señales en ese sentido, la presión internacional. No se sabe si habrá algún tipo de negociación, pero es muy difícil para un dirigente opositor acercarse a cualquier factor dentro del chavismo que pueda tener una posición diferente a la del gobierno. De modo que, por razones de seguridad inclusive, porque pueden terminar presos los del chavismo que acepten hablar con un opositor. De modo que es muy difícil conseguir una negociación más allá de la versión oficial más alta de Maduro, Emiliano. Omar, quería preguntarte, ¿cuál es el clima en las calles, en la conversación de los venezolanos? El otro día, la última vez que hablamos, estaba también el propio acto que había llevado a cabo María Corina Machado, ¿no? Su aparición. Digamos que podían mantener cierta esperanza de que algo pasara, todavía expectativa. ¿Cuál es la situación ahora que los días comienzan a pasar y el panorama está incambiado, estancado? Exacto, inclusive internacionalmente ya ha dejado de ser noticia para muchos medios. Internamente la gente muestra una capa entre resignación,
con tristeza porque la crisis continúa, se va a prolongar. Internamente muchas familias están anunciando que sus miembros se van del país, gente haciendo planes o acelerando planes, y la expectativa de que esto no se va a solucionar, por lo menos lo que uno percibe en la calle, hablando con las personas, haciendo algunos reportes. Y también miedo, hay mucho miedo a reunirse, miedo a enviar mensajes por WhatsApp, miedo a poner un estado de WhatsApp que pueda ser interpretado como sedicioso, y también a miedo a asistir a las concentraciones convocadas por la oposición, porque así como arrestan a cualquier dirigente conocido, también ha ocurrido con estudiantes, con activistas, y no hay un juicio, no hay un debido proceso en Venezuela como para tú saber lo que ocurre. Maduro promete que mañana sábado va a presentar 2.000 opositores presos que va a llevar por una cárcel llamada Tocorón, que era la sede del Tren de Aragua, que es la banda criminal más famosa de la región ahora. Eso obviamente va a ser un evento público transmitido a través de los canales del gobierno como una manera de amedrentamiento. Es lo que se espera y lo que el propio gobierno ha anunciado, que los va a presentar, que van presos y que no hay ningún tipo de piedad. Eso es una radicalización que busca obviamente ese discurso de miedo, desmovilizar por completo lo que queda de la oposición aquí activa, Romina. No sé si te respondo. Sí, perfecto. Es claro el panorama que estás planteando. A ver, desde hace días se habla, ¿no? De, por ejemplo, una nueva ola migratoria producto de esa desesperación. ¿Está fácil para salir del país? No, se ha complicado muchísimo, no solamente porque es como un suspenso saber si el pasaporte de una persona ha sido cancelado o no, sino porque ahí las conexiones internacionales se cerraron a partir de la ruptura de relaciones con República Dominicana y Panamá, cuyos aeropuertos eran las principales vías de salida de los venezolanos aquí en América. Y para Europa quedan vuelos vía España, etcétera, pero es muy caro. De hecho, muchos periodistas que vinieron a cubrir las elecciones y la crisis posterior, para regresar a Argentina tuvieron que dar la vuelta por España, por Portugal, o para ir a Brasil, que está aquí supuestamente al lado, ya sabemos el tamaño de Brasil. Además de eso, la vía de salida de Colombia se volvió muy cara, hay bastantes vuelos hacia Colombia por la relación entre los dos países, o los dos gobiernos también, pero es muy caro para una persona común salir de Venezuela. Eso va a hacer que aumente la migración vía terrestre por la frontera con Colombia, que ya es una de las más fuertes. Hemos dado reportes como a través del Darién el 64% de las personas indocumentadas que pasan por allí son venezolanos, entre unos 50 países, y van como 200.000 en lo que va de año. Es decir, es una tragedia latinoamericana que tiene impacto, como hemos visto en otros análisis como este, tiene impacto en la política interna de varios países y aumenta la presión sobre los gobiernos a ver qué hacen con Venezuela. Lamentablemente un país que se ha convertido para mal en un asunto regional que nadie sabe qué hacer, una especie de papa caliente para muchos gobiernos, Romina. Omar, gracias como siempre por tus reportes. Te mandamos un abrazo y bueno, quedamos atentos a las novedades desde allí. Salud, espero haber sido útil y buen día, Uruguay. Por supuesto, un abrazo.